bien y que lo van a hacer mejor y que vamos a ser un gran equipo y que para eso estamos hoy aquí. Que me conmueve muchísimo saber que soy una de ustedes, una maestra más que ha estado en el aula y que también invierte su tiempo en esto. Que los maestros, las maestras son maravillosas, y que los padres de familia necesitan saber esto, saber que sus hijos están en muy buenas manos y que nuestros alumnos están en muy buenas manos con sus padres, así como son. Que la vida está cambiando rápidamente y que vienen de muchos países, en todos los países, en México también nos está ocurriendo, y que necesitamos abrir nuestro corazón a esta nueva historia y que ver esta sala llena es un milagro y que los padres pueden estar muy tranquilos en las escuelas sabiendo que hay maestros que estamos reunidos aquí únicamente para darles una buena educación a sus hijos. ¿Cómo se van a sentir los padres si saben que estamos aquí? ¿Cómo se sienten los alumnos si saben que estamos aquí? ¿Cómo nos sentimos nosotros? Entonces, este sentimiento es el que va a llegar a todo el que pueda recibirlo. Yo quiero esta mañana darles las gracias, sobre todo Carles, muchísimas gracias por impulsar esto. Karma, muchas gracias por apoyar a Carles. Merced, muchas gracias por hacer el primer libro en pedagogía sistémica, porque si no lo haces tú, imagínate, esto estaría detenido. Muchísimas gracias a la primera promoción de pedagogía sistémica, a todos los que están aquí, y en especial hoy Amparo Pastor, que hizo posible que la pedagogía entrara en Madrid. Y que, por favor, esta mañana pido un aplauso para ella. Sé que donde esté lo va a recibir el reconocimiento y el aprecio que en todos nosotros está, porque ella abrió el espacio en Madrid para que nosotros entráramos. Pues la pedagogía sistémica surge con los padres. Ahora lo ordenamos. Pasaron los años, llegó Bert Hellinger. Luego 2001 presentamos un trabajo que traigo ahí unas copias históricas de constelaciones con padres, las primeras que hicimos en 1999, 2000 y 2001, y un programa de constelaciones por adolescentes, el primero que hicimos. Los chicos hacían las constelaciones, lo van a mirar si quieren ver el video. Constelaban los chicos, contenían a los niños, lo van a mirar, es una belleza, porque los chicos lo comprenden rápidamente, los órdenes, lo ven rápido. Entonces, esta es la historia. De repente, el 20 de febrero del 2002, se acuña el término pedagogía sistémica en una conversación con Silvia Cabelca, una conversación histórica para nosotros, para mí sobre todo, y se acuña el término de pedagogía sistémica. Y luego, bueno, acuñamos el de pedagogía sistémica CUDEC por lo que se está haciendo allá. Y después, ¿qué va a haber? Pedagogías sistémicas de todos los contextos.
pedagogía sistémica catalana, pedagogía sistémica castellana, pedagogía sistémica andaluza, pedagogía sistémica, ¿qué más va a haber? Vasca, pedagogía sistémica, sí, mallorquina, pedagogía sistémica, aragonesa, ¿cómo? Extremeña, valenciana, cántabra, ¿cómo? Murciana, cántabra, ¿qué más? cántabra, Cántabra, sí, todos, porque depende del contexto. Entonces, bienvenidos a todas estas pedagogías y pues que la historia se inicie hoy para el mundo. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias. Le dejo el micrófono. Gracias, señorita. El chico nos da, como decimos en México, mucha lata, que es muy inquieto, es muy difícil, los chicos difíciles. No sabemos qué hacer los maestros. A veces lo sentimos hasta personal, ¿verdad? Y casi siempre es así. Porque ellos solamente están expresando situaciones que ocurren en su casa. Y entonces, esa relación no es lineal, es más amplia. Si de veras queremos interactuar en esa realidad, tendríamos necesariamente que mirarlo más amplio. No es que tengamos que usar más tecnología educativa, que tengamos que hacer el rediseño de la currícula, que tengamos que utilizar de una manera más sólida la pedagogía operatoria, que tendremos que involucrarlos más, que tenemos que venderles la materia, que tenemos que hacerla más realista. Sí, eso es sí, y hay algo más. Hay más. Que requerimos también entender el contexto del alumno, pero también el del maestro, también el nuestro. Nosotros también tenemos una familia, de donde venimos, tenemos una historia, y si hemos conformado otra familia, también tenemos una familia conformada. Y esto actúa en el aula. No llegamos al colegio y podemos dejar nuestra historia, como le dice por acá locker, taquilla, en el perchero, y ahí la dejamos guardada. ¿Cómo entramos al aula? Con toda la historia. Con toda la historia. Y también a veces los chicos, cuando les exigimos de una manera o les pedimos cosas, ellos también piensan que es personal, de parte del maestro, y reaccionan en la misma manera. Entonces, ¿qué nos permite esta mirada más amplia? Nos permite involucrarnos, implicarnos en cuerpo y alma en el proceso educativo, no solamente la mente. Es peligrosa la pedagogía sistémica en este sentido, porque no nos va a permitir estar a medias. Nos va a dar la oportunidad de estar con todo nuestro ser, nuestra historia y nuestra voluntad en el proceso educativo. Cuando un maestro mueve a los alumnos como quiere, cuando los hace mirar las cosas prácticamente sin dificultad, cuando un maestro impacta profundamente en el corazón de los chicos. Porque tenemos cada quien seguramente un nombre. Ahorita nos vino un nombre. Si ustedes miran su historia, se van a acordar solo de un puñado de maestros de los 70 que hayan tenido, u 80 en su historia académica. ¿Qué características tenían esos maestros? Estaban implicados. Que nosotros, los alumnos, podíamos percibir que no estaban solo haciendo un trabajo y recibiendo una remuneración, que hay mucho más que eso. Y entonces se queda
esa memoria académica en nuestro corazón. Y maestros que ya han abierto su corazón por muchos años, pero que no habíamos estructurado ni entendido cómo lo podemos hacer prácticamente todos. Y también explicarnos por qué hay y ya vemos maestros que no podemos abrir el corazón, que tenemos a los alumnos y no los podemos mirar como seres humanos con su sistema familiar. No lo podemos hacer. ¿Y qué nos tiene cerrado el corazón? ¿Qué será? ¿Qué nos constriñe el corazón? ¿Qué nos lo cierra al maestro? Yo me lo pregunto. Pues nuestra historia familiar. Algo ha ocurrido con nosotros en nuestro desarrollo que no permite que se abra de par en par el corazón. Y entonces este es otro área muy importante de desarrollo de la pedagogía sistémica, que es el trabajar con nosotros mismos. Es la pedagogía de la inclusión y es la pedagogía del compromiso profundo, pero el compromiso con el desarrollo de nosotros, porque cuando los maestros crecemos como personas, crecemos en competencias docentes. Sería toda la parte de la técnica, todos los cursos de reciclaje, todos los cursos de actualización, todo el trabajo de profundización de la parte didáctica, y lo más importante es que crezcamos como personas los maestros, porque un maestro más desarrollado como ser humano, más sensible, más abierto, va a tener resultados mucho mayores en el aula. Porque la educación profunda llega por el corazón antes que por la mente. Inclusive cuando enseñamos matemáticas, una asignatura tan árida, cuando conectamos con los chicos, yo se los digo porque eso fui maestro de matemáticas muchos años, cuando podemos conectar con los chicos, ellos pueden tomar la materia. Y cuando no la pueden tomar, también a veces está la relación que los padres no pueden tomar la asignatura. O sea, hay una historia familiar de fracaso con la asignatura, que ellos, por lealtad, por amor a los padres, también la repiten. Y ahí otro filón de oro de investigación. Y entonces fíjense cómo se van descorriendo los velos de lo que para otras posibilidades, para un maestro que solamente se prepara en la parte técnica, son situaciones incomprensibles y desde luego casi imposibles de abordar, y que desde este enfoque lo podemos hacer. Y regreso un poco a la historia solo para matizar algunos detalles y enriquecer lo que les digo. ¿Cómo podemos sustentar desde el punto de vista técnico la pedagogía sistémica? Bueno, primero, nosotros tomamos el cuerpo filosófico del trabajo de Berkelinger. Ese es el esqueleto fundamental. Y lo llevamos a la praxis cotidiana. Por eso se distingue de las constelaciones aplicadas a educación. Ahí está la diferencia. Y esos elementos fundamentales son esencialmente el enfoque fenomenológico, a contra o versus del enfoque científico lineal. Este es fenomenológico y por lo tanto tiene que ver
con la teoría de la relatividad y con los asuntos cuatridimensionales. Y desde luego también tenemos que aceptar la filosofía de las implicaciones transgeneracionales, porque en el aula también las vemos. Y no es que nosotros las vayamos a resolver, solamente que las podamos entender y usar en el trabajo cotidiano docente. El tercer punto fundamental son los órdenes del amor, donde nosotros sabemos que todo hijo actúa por amor. Y desde ahí ya demistificamos, le quitamos el mito al hecho de los chicos difíciles, porque los chicos difíciles no son tal, son solamente expresiones profundas de amor que vienen del sistema familiar, que se proyectan en el aula, porque la escuela es un escaparate maravilloso para que se den, porque en casa lo tenemos restringido. Los chicos no pueden mostrarlo muchas veces porque no se sienten en la libertad en virtud de que llenen a los padres, y la escuela es un escaparate maravilloso. Y ahí también podemos ver con claridad qué es lo que se manifiesta y hacer el equipo con todo el cuerpo de orientadores y hacer entonces un trabajo hasta el límite del aula que es de carácter pedagógico, y que lo que siguen después podría ser de otra naturaleza, de orientación o inclusive terapéutica. Pero no nos quedamos ajenos, no nos quedamos con la sensación de impotencia que normalmente tenemos los maestros al respecto de estos asuntos. Y aquí sí quiero enfatizar que me estoy refiriendo fundamentalmente a los niveles de primaria, de secundaria y de preparatoria. Es desde luego infantil, que son los niveles donde nosotros hacemos un trabajo más profundo en este sentido, y donde lo vemos con mucha realidad y con mucha claridad. ¿Y qué significa el orden? Solamente estar en nuestro lugar, que el maestro asuma esa posición de ser maestro, porque a veces los maestros, y lo digo por mí, ya no nos tenemos tanta confianza de ponernos ahí como maestros. A veces jugamos como un poco a ser amigos, un poco a ser populares, y está bien esto, pero esencialmente nuestro papel es estar allí en calidad de docente. Y cuando perdemos ese lugar, entonces no le regalamos a nuestros alumnos que ellos vean dónde están los límites, hasta dónde pueden llegar, porque esa es la mayor enseñanza que les damos, no tanto los contenidos, que son importantes, pero esto es más trascendente. Y entonces aprenden que en la vida hay límites, pero lo aprenden desde la comprensión y desde el cariño, no desde el discurso propiamente. Y ahí entonces sí estamos haciendo una labor educativa de fondo. Y podemos mirar también amorosamente la posición del padre. ¿Cuál era la posición de los papás hace un siglo respecto a la escuela? Cuando se decía que la letra con sangre entra, ¿no? ¿Y qué decían los papás al respecto? ¿Que estaba bien o que estaba mal? Que estaba bien. Los papás estaban a favor de esto en la escuela. Y así vamos caminando en el transcurso de la historia. Y después, ¿cuál es la posición del papá por ahí de los 50? ¿Qué dice un papá de los 50 respecto a la escuela? ¿Qué le dice a un chico cuando suspende, o cuando lo expulsan, o cuando no cumple con los deberes?
¿Qué le dice? Los cincuenteros, ¿qué dicen? Que tiene que obedecer y que más le vale porque si no en casa le llega otra igual, ¿no? Y que se respeta al maestro y que la escuela es el lugar sagrado donde vamos a tomar la enseñanza, donde vamos a aprender. Y entonces el padre está al lado de la institución y de los maestros. Tenemos un aliado incondicional en casa. Pero luego, ¿qué pasa después? ¿En qué momento da la vuelta a la historia? ¿Por qué año? 70. Pues a los principios de los 70, ¿no? Cambia la posición de los papás. ¿Qué dice un papá en los 70? ¿Qué piensa? Que no te entiende. Ya empieza a dudar de la escuela, ¿eh? Ya no es la escuela es sagrada, lo que diga el maestro, lo que te digan allá. Ya empieza a haber cierta duda, ¿verdad? Todavía con timidez, a lo mejor el papá le dice, bueno, pues hay que cumplir, y a lo mejor da el beneficio de la duda. A lo mejor también en la escuela pueden tener algún error. Y ahí empieza a cambiar. ¿Qué pasa con los padres en el siglo XXI? ¿Qué dicen del maestro? Que no sabe nada. El maestro es incompetente por definición. Por definición es incompetente. Mi hijo es inocente por definición. Porque además hay mucha culpa. Ustedes lo entienden mejor que nadie, que esto viene desde la culpa de los papás respecto a muchas cosas que han transformado nuestra sociedad. Completamente la han transformado. ¿Qué más dicen los papás de la escuela? ¿No lo reciben ustedes todos los días? Ay, qué bendición, de veras, ¿eh? Están exentos de la realidad. Claro que nos hemos confundido, que se soluciona de otra forma. Inclusive hay padres que piensan que nosotros los maestros somos la exención de las personas que les ayudan en casa al servicio, nada más que en la escuela. También, ¿no? Así nos consideran. La guardería, el aparcamiento. Pero con esa realidad requerimos trabajar. Ese es el contexto. Y entonces lo más importante en el siglo XXI en esta área es lograr la alianza con los papás. La escuela no puede hacer su trabajo eficaz si no cuenta con los padres. No lo puede hacer. No lo puede hacer. Solos no podemos. Pero cuando tenemos un padre de familia bajo este contexto que piensa que nosotros somos incompetentes por definición, que la escuela no es suficiente, y claro que también nosotros pensamos lo mismo de ellos, ¿no? Que los papás ya no son como antes, que ya no atienden a los chicos, que no les dicen que es importante que respeten al maestro, que no están a favor de nuestro trabajo. Tuvimos una conferencia, una entrevista de radio muy bella, Angélica y su servidor, hace como mes y medio en México al respecto de esto. El conductor era una gente muy hábil, y entonces le vamos platicando, y en un momento dice, bueno, ya les entendí, está claro. Los maestros piensan que el asunto de que no funcione la educación en nuestra época tiene que ver mucho con los papás, y los papás piensan que no funciona por estos maestros. Dice, me queda claro. ¿Y quién es el gran perdedor de estas diferencias de enfoque y de criterio? El alumno. El alumno. Mientras estamos con esa diferencia, los padres y los maestros, el deterioro de la calidad de enseñanza se incrementa. Y si nosotros lo queremos resolver compensando y diciendo, el alumno es muy bueno, lástima de papás, y el papá piensa, mi hijo es muy bueno, lástima de maestros,
Y entonces me preguntan en un momento, y yo se les voy a hacer a ustedes la pregunta y la van a resolver en equipos de 3 para que lo hagamos esto más activo. Y entonces, ¿cuál es la solución? Me pregunta el entrevistador. Bueno, ya lo entendí. ¿Y ahora qué? Yo les pregunto, ¿ahora qué? Trabajan 5 minutos en parejas, en equipos de 3, por favor. Es una de las preguntas fundamentales. Y entonces vamos a recoger 2 o 3 respuestas, y todas son